Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, quizá hay algunos. Gracias por conectarse. A los que están sintonizados en vivo y los que están viendo la grabación, bienvenido al V Brown Bag en español. Hoy es 11 de julio 2013 y le invito a cada uno de ustedes a formar parte de esta tu comunidad en professionalvmware.com, una plataforma para el crecimiento profesional y contribución hacia la comunidad VMware de habla hispana en América Latina y el mundo entero. Puede mantenerse en contacto a través de la página www.professionalvmware.com, en Twitter @vbrownbag o el hashtag vbrownbag. También se puede registrar para recibir notificaciones sobre las sesiones en vivo cada semana por GoToWebinar, el cual facilita el acceso no solo desde su equipo de cómputo, sino también desde aparatos móviles de Android y Apple iOS, entre otros. También puede mantenerse al tanto suscribiendo al canal en iTunes, que es bit.ly/brownbag iTunes, el RSS, que es bit.ly/brownbag podcast. Y por último, todos los videos de las sesiones están archivados en nuestro canal de YouTube. La dirección es youtube.com/user/vbrownbaglatam. Les recuerdo que la comunidad vBrownBag es una comunidad global, es decir, cubrimos casi todos los continentes, en Estados Unidos, Asia Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, y acá en América Latina. Estamos cada jueves entre las 7 y las 8 de la noche, hora Pacífico, y ahí está la dirección, bit.ly/brownbaglatam, nuevamente. Como cada semana, yo soy uno de sus colocutores. Mi nombre es Kyle Murley, soy VCP5 Data Center Virtualization, VTSP5 y recientemente nombrado para el año 2013 como experto. Estoy en Twitter, pueden buscarme en LinkedIn. Como cada semana, nuestro fiel colocutor y amigo desde Costa Rica nos acompaña, Larry González. Saludos desde Costa Rica, buenas noches y bienvenidos una vez más a V-Brown Back Latinoamérica. Esperamos que, continuamos nuevamente con el VCAP y esperamos que esta presentación sea de su agrado. Muchas gracias, Larry. Larry, le voy a sorprender aquí, a ver si nos puede brevemente introducir acá nuestro presentador y luego ya le paso a Walter el control. Claro, bueno, esta noche nos presenta Walter Solano, un compañero de trabajo. Se encarga también de toda la parte de virtualización en la compañía en la que yo estoy y bueno, sin más ni lo dejamos ahí con la presentación. Muchas gracias, Larry, y muchas gracias, Walter. Ahí le paso el control. Sin más, aquí está nuestro presentador y nos va a decir cuál es el tema de hoy. Como cada semana, los invito, por favor, los que están aquí participando en vivo, levantar la mano o enviar sus preguntas por el chat, comentarios, recursos, demás. Todo aquello lo voy a tener en la entrada del blog en professionalvmware.com. Sin más, adelante, Walter. No sé, Walter si está en mute. A ver si lo... Acá en el GoToWebinar. Tiene el micrófono liberado. A ver, Larry, vos lo escuchas a Walter. Yo no lo escucho. No lo escucho, no sé si es que no ha seleccionado la fuente de audio acá en GoToMeeting. Ahora sí escucho algo. Yo Hola, los hola. escucho bien a todos. Yo los escucho bien, pero no escucho a Walter. Ok, gracias Randall. A ver, vamos a chequear acá en el chat. Pequeño problemilla de arranque.
Perdonen, aquí nos come la tecnología un poco. Vamos a ver. No estoy chateando aquí a Walter en el Skype. Aló, Ahora sí. Hola. Sí. sí, ¿me escuchan bien? Ahora sí. Sí, estabas en mute Ahora sí. seguramente, Walter. Sí, bueno, lo lamento. Ok, Bueno, rewind. bueno, gracias, Kyle. Lo que estaba hablando para mí mismo, supongo que no nadie me escuchaba, era que siguiendo la línea de estas presentaciones para que nos preparemos para el BCAP de esta certificación tan importante VMware, lo que les voy a presentar esta semana primero es el objetivo 4.1. Este tiene que ver con la implementación y mantenimiento de soluciones de HA, que es High Availability en VMware. La semana que viene les voy a presentar el objetivo 4.2, que es similar, pero no es lo mismo, que va a ser sobre Fault Tolerance. Y en esa sesión también voy a incluir los dos laboratorios. Les voy a hacer la demostración de HA y de Fault Tolerance, pero la próxima semana. Esto que les voy a presentar hoy va a ser referente a HA y va a ser la sesión teórica. Nada más quería recalcarles lo que dijo Kyle al inicio, que en cualquier momento que necesiten hacer algún comentario, por favor lo hagan. Yo de VMware tengo experiencia aproximada de 3 años y medio, entonces es bastante probable que la audiencia tenga más horas de vuelo que yo en esto. Entonces les agradecería que por favor y me interrumpan y hagan sus aportes también. Siguiendo la línea de las presentaciones pasadas, el blueprint para este objetivo en específico delinea dos áreas, una de conocimiento y una de habilidades. En cuanto a conocimiento, lo que destaca ahí principalmente es que se tiene que saber identificar las 3 políticas del Admission Control para High Availability y identificar las opciones de Heartbeat y dependencias. Algo que yo noté en este objetivo es que es muy puntual, por decirlo así, comparado con otros objetivos, muy poco lo que se detalla. Más que todo porque me parece que este objetivo no tiene muchas complicaciones en cuanto a que no hay comandos complicados en CLI o no hay nada que no sea que se vaya a mostrar ahí mismo o que se pueda hacer mismo en vCenter. Entonces, es como muy puntual. En cuanto a las habilidades, las vamos a ir repasando conforme va desarrollándose esta presentación y espero que podamos aportar algo nuevo esta noche para ustedes. Entonces, vamos a hacer primero una diferenciación en qué es High Availability en el sentido global de IT en comparación a el High Availability de vSphere. El High Availability en el entorno de negocios de IT, para lo que sirve es para la continuidad de negocios. En vSphere, pues también, ese es el objetivo final, pero específicamente de lo que se trata es que si falla un host, lo que se va a hacer es que se va a encargar de reiniciar esas máquinas virtuales en los otros hosts que hayan sobrevivido. Entonces, lo que protege principalmente es contra errores de host, lo cual quiere decir que no va a haber un periodo de tiempo muy corto en cuanto a continuidad de negocios. O sea, no es que va a ser un downtime de cero, por decirlo así, sino que va a haber un overlap, va a haber un corto periodo de tiempo en el cual el servicio o nuestras máquinas virtuales que estamos sirviendo servicios no van a estar disponibles, porque lo que va a hacer es que para proteger este error de ese host que se dio eventualmente, va a reiniciarse las máquinas virtuales en otro host que no haya estado afectado por esa situación. Entonces esto nada más era un
unas comillas para que lo entendamos un poco mejor. Ok, entonces empezando con a seguir las habilidades que tenemos que ver para este objetivo, está entender la interacción entre el DRS y el High Availability. El DRS se usan en vSphere, el Resource Scheduler, se usa principalmente para balancear cargas de trabajo en un clúster. Si yo tengo varios hosts, lo que el DRS hace es ver cuál host es el que está más vago, el que tiene menos trabajo en ese momento, y lo va a balancear con otro que tenga más carga de trabajo. Eso es lo que hace el DRS. No hace nada cuando hay un fallo en alguna VM. En cambio, el HA lo que hace es, como les expliqué, recuperar las VMs en caso de un fallo, de un host. También, si todo está funcionando perfectamente, el High Availability en realidad no hace nada. Pero juntos sí. El DRS lo que nos viene a beneficiar en conjunto con el High Availability es que puede elegirnos o nos puede decir cuál es el host más apropiado para que esas VMs que se vieron afectadas se levanten en el otro host y se vayan a bootear ahí. No sé si tienen algún comentario. A ver, comentarios de la audiencia. Hasta ahí vamos bien. Okay. Hay un concepto importante que se tiene que tomar en cuenta cuando estamos hablando de rebootear o de levantar VMs en un host que no es el host que esa VM estaba corriendo. Y esto es el aislamiento. Un aislamiento se puede dar por varios motivos, porque una falla en la red, porque, qué sé yo, un fallo en el switch o alguien pasó por ahí y se trajo un cable. Entonces, para que el HA funcione, todos los hosts deben comunicarse entre sí. En VMware se comunican a través de la red por Heartbeats y más recientemente también por un Heartbeat nuevo en vSphere 5.1 que es el de storage, el Data Store Heartbeat. Lo vamos a ver en un momento. Entonces, los hosts, cuando tenemos el High Availability habilitado, tienen que confirmarse todo el tiempo si están aislados o no. Porque se puede dar el caso que, por ejemplo, haya una VM que está funcionando, en el caso de que haya sido una falla de red, y está inalcanzable. Entonces, para eso es que existe este tipo de comunicaciones. Estos Heartbeats que les menciono, hay de dos tipos. Este que es por red, se da por defecto una vez por segundo. Entonces, si el host piensa que está aislado por algún motivo, si no se responde en ese Heartbeat, hay una configuración que se puede especificar para que el host haga ping a una dirección de aislamiento, que por default es el default gateway de la red. Esto se puede modificar, esta isolation address, se puede modificar en las opciones avanzadas de HA, con ese comando das isolation address y un valor de 0 al 9, donde el 0 al 9 va a ser las IPs que nosotros vayamos a asignar. Hasta 9 IPs, hasta 10 IPs se pueden designar para que se haga ese chequeo si el host está aislado o no. Entonces, en este tipo de comunicación por red, es una muy buena opción que nosotros tengamos más de un VMware kernel, que tengamos redundancia, por si uno se viene abajo, que nos quede el otro todavía funcionando. En el vSphere 5.1 se introdujo el otro tipo de comprobación de que un host está aislado o no mediante Heartbeats con este llamado Data Store Heartbeat, que trabaja en adición con el Heartbeat por red. Principalmente
lo que nos va a ayudar es, por ejemplo, si nosotros tenemos hosts conectados mediante varios switches y esos switches van a un concentrador y el concentrador muere, es posible que los dos hosts vayan a estar en diferentes porciones de red y no se den cuenta. Entonces puede pasar este fenómeno de network partition, que no es nada deseable. Entonces nos protege contra eso y para habilitarlo tenemos que tener 2 o más data stores funcionando. Se pueden, de todos los data stores que estén visibles a los hosts, se pueden seleccionar 2 o más manualmente o automáticamente. En las notas decía que usualmente lo que se recomienda es que ojalá no compartan el mismo tipo de conectividad entre los data stores, es decir, que si se tienen mezclados NFS, Fiber Channel o iSCSI, que ojalá el hardware que nosotros seleccionemos sea con protocolos diferentes, ¿verdad? Para darle todavía más posibilidad de redundancia. Y que desde luego los hosts en un cluster, en buena teoría, deberían ver al menos 2 data stores en común, que es lo más recomendado en una infraestructura de clúster. Si tienen algún comentario en este respecto. Está muy calladitos. Todo está claro, gracias. Están muy calladitos. Entonces, ¿qué pasa si el host no responde a los heartbeats y este tampoco puede hacer ping a la dirección de aislamiento? Lo que pasa es que va a entrar en isolation mode, que se llama. Entonces ahí es donde se debe decidir qué hacer con las máquinas virtuales. Porque hay varias opciones. De hecho, estas 3 opciones son las que se habla al inicio de que hay que saber cuáles son las 3 opciones como una respuesta de aislamiento. Y es que puede darse el caso que el host en el que tuvimos problemas quede la máquina encendida dependiendo de la opción que nosotros hayamos decidido. Y en la otra que ya se hizo la protección, también se enciende. Entonces lo que va a pasar es que va a haber 2 copias de una misma VM corriendo. Entonces ahí nos va a dar problemas si tenemos la misma IP o nos puede dar conflictos de red o se puede dar algún comportamiento extraño en este escenario. Entonces, esas son las 3 opciones que nos dan como respuesta a aislamiento que nosotros podemos configurar, que es dejarlas encendidas, como les digo, es en la que se presenta el mayor riesgo de presentar ese fenómeno de tener 2 copias encendidas corriendo. Otra que es hacer un shutdown, por decirlo así, de una manera graceful, ¿verdad? No forzada. Y la otra opción es la opción forzada, apagar la máquina virtual como si estuviéramos jalando un cable, literalmente. Ok, la siguiente habilidad que nos menciona en el blueprint es calcular los requerimientos por un fallo de un host en nuestro clúster. Aquí esto me recordó mucho a lo que vimos en otra presentación pasada acá sobre una utilidad que se llama Cloud Physics, que precisamente nos puede ayudar mucho en este respecto, a ver cómo estamos nosotros en capacidad de absorber alguna falla en un host. Sí, principalmente HA lo que nos ayuda es definir el número de hosts con fallos que el clúster puede absorber. Puede ser que en la mayoría de los casos no se dice que, bueno, mi clúster va a aguantar el fallo de 2 hosts o 3 hosts. Lo que se hace casi siempre es que se hace un cálculo de un porcentaje de capacidad de clúster que eventualmente se podría absorber y que el HA nos ayuda a mantener esa continuidad. Entonces es muy común ver que este cálculo sea como el número de hosts que tenemos nosotros, en este caso se representa ahí como n, más 1.
S1 no necesariamente tiene que ser un host físico, sino un host en recursos, por decirlo así, en CPU y en memoria RAM. Sin embargo, leyendo también las notas, es preferible que las organizaciones, por decirlo así, tengan un número de hosts más 2 para absorber esa falla, esa capacidad de falla. Por ejemplo, si estamos haciendo un mantenimiento y tenemos un host en maintenance mode y se nos viene abajo otro host, entonces que tengamos capacidad de hacer de absorber esa falla. Okay, aquí ya viene una parte que hay que tener también mucho cuidado, que es la parte del admission control en el HA. ¿Qué es el admission control? El control de admisión o admission control, lo que le dice al vCenter es que se proteja con respecto a los recursos, que no vaya a encender, por ejemplo, una VM si no tiene recursos suficientes para protegerla. Y también esta opción de Mission Control lo que nos ayuda es evitar el over provisioning, que nosotros no vayamos a meter más VMs y a cargar más de la cuenta a nuestros hosts y evitar ese problema. Estas son las tres opciones que hay posibles para el admission control. El number of hosts, el número de hosts es útil cuando se tiene varios hosts con hardware idéntico. Entonces lo que se hace es que se reserva una capacidad en esos hosts. La más usada es que se detalle un porcentaje del clúster. Igual, como les mencioné en el slide anterior, lo que uno hace es hacer un cálculo de cuánto porcentaje de carga es lo que eventualmente se podría trabajar. Y otro que no es muy usado es especificar un host en específico como failover host. En este caso, el host estaría ahí en standby y no se utiliza a menos que haya una falla. Entonces, esa es muy poco usada a menos que se tenga muchos recursos, o se tenga mucho dinero y se tenga un host ahí encendido y funcionando simplemente para que esté ahí como un backup en caso de una falla. Esta parte, ahí sí les voy a pedir que los que tengan más experiencia levanten la mano y hagan sus comentarios, porque según lo que leí en el blueprint, esto es muy importante en el examen, este concepto de slot size. Sin embargo, yo no he trabajado con esto directamente, entonces no tengo experiencia práctica, pero les voy a explicar qué es lo que, por lo menos en teoría, lo vi. El concepto de slot size es la cantidad mínima de CPU y recursos de memoria que una máquina virtual va a necesitar en un clúster. Entonces, el slot size es usado para el admission control. Lo que quiere decir es que si se definen estos slot sizes, el admission control nos va a permitir o no nos va a permitir prender máquinas virtuales en nuestro clúster. Aquí puse un link al final que es el que les voy vamos a pasarnos aquí un momentito. Para que se vea bien. Con respecto al cálculo. ¿Se ve bien ahí? Sí, yo creo que sí se mira bien. Sí, se ve bien. Ok, Sí, se ve bien. gracias. Entonces, eso más que todo, en el examen lo que decían es que más que hacerlo, lo que le podían hacer lo que podían preguntar era sobre este cálculo de cuántas máquinas virtuales, por ejemplo, podría yo prender en mi clúster o
pasar en caso de un fallo a otro host, dependiendo de las características de este. Entonces, esta reserva, esto de slot size, es con respecto a CPU y con respecto a memoria. Entonces, el default en ESX5 para CPU es 32 MHz. Ahí en un momentito más abajo vamos a usar estos números. Y para memoria es la cantidad de la memoria más el overhead de esto. Entonces, bueno, vamos a ver si aquí lo tenemos un poquito mejor. Entonces, si tenemos dos hosts con la misma cantidad de recursos, el host A y el host B, con 1000 MHz en CPU y con 100 megabytes en memoria RAM, y yo tengo máquinas virtuales de la misma, todas con las mismas características, por ejemplo, de 50 MHz en CPU y 5 megabytes en memoria RAM, sin reservation, sin memoria de ningún tipo. Haciendo el cálculo rápidamente, en buena teoría, tanto el host A como el host B podrían perfectamente trabajar con 20 máquinas virtuales, como lo muestra aquí el gráfico. Entonces, para hacer el cálculo de los slot size, no hay reservation, pero sí sabemos que hay un valor default de nosotros que es 32 MHz en cuanto a CPU, y digamos que la reserva de memoria, en este caso en la memoria RAM, es 4 megabytes, por ejemplo. Entonces el cálculo se hace de esta manera. Se hace tomando en cuenta lo disponible en recursos de CPU, en este caso 1000 MHz, entre este valor que es el que se define por VMware, y esta es la cantidad de máquinas virtuales que supuestamente yo podría tener acá en este host. Igualmente, en cuanto a memoria RAM, si nosotros tenemos un total de memoria RAM en nuestro pool de 100 megabytes y lo dividimos entre lo que tenemos de overhead, en este caso lo que nos da es que podemos tener 25 máquinas virtuales trabajando ahí. Entonces, en este caso, lo que nos va a decir, ok, ¿cuál es ese slot size o cuántas máquinas virtuales podríamos levantar en este caso? En este caso lo que se toma es el menor. Entonces, en este ejemplo práctico lo que se podrían trabajar son 25 máquinas virtuales. Okay, no sé si tal vez Kyle, que si ha trabajado con este concepto más, puede ayudarnos a mejorar esta explicación que, como les dije, no puedo profundizar mucho porque no tengo experiencia. Claro, muchas gracias, Walter. Yo creo que su entendimiento y así como con las gráficas como se lo ha explicado, está bien planteado. No sé si alguno, acá Raimundo o algún otro que esté conectado, veo también otros participantes. Si tienen algún comentario al respecto, si han tenido experiencia con lo que es slot size y el cómo calcularlo. Bueno, si no hay más comentarios, yo creo que sí se entendió bien y está la gráfica y obviamente los documentos primarios para referencia. Sí, sí, a nadie le gustan los slot size. Incluso para prepararme yo llevé este curso en Trend Signal con de Nash. Y él también dice que el concepto es un poco oscuro y ni modo, hay que familiarizarse con este cálculo porque decía que de fijo va a venir en el examen. Entonces, este ejemplo es un ejemplo muy simple, pero por lo menos ilustra lo que son los slot size y cómo se calcula.
Ok. Yo después le paso la presentación y este link a Kyle para que lo comparta. Claro que sí. Muchas gracias, Walter. Ahí. Ok. Nada más para que lo sepan, y la otra semana en el laboratorio lo mostramos, está donde se ven los slot size, y que podríamos eventualmente hacer los cálculos y trabajar. Sería aquí en esta parte del host, donde dice bSphere HA y Advanced Runtime Info. Ahí es donde nos va a decir cuántos son los slides totales en el clúster, cuántos están usando, cuántos hay disponibles y cuántos tenemos para failover, por ejemplo. Siguiendo con esto de los slot size, para que no siga dando dolor de cabeza, o para que más bien evitar dolores de cabeza en el examen, es saber que estos slot size se pueden ajustar, porque en casos que haya VMs muy grandes, estos cálculos automáticos se pueden dar con errores, y es posible que se nos niegue prender VMs pequeñas, ¿verdad? Porque la Mission Control se ve afectado por esto. Entonces, esto se puede definir con tamaños personalizados en la configuración avanzada de HA, con estos comandos que están acá. Das VM CPU min megahertz, lo que nos dice cuál es el tamaño predeterminado del CPU. Igualmente esta otra que dice das VM memory min megabytes, establece la cantidad de memoria predeterminada. Y en este otro caso, el que dice CPU in y memin, lo que nos dice es cuánto sería el tamaño máximo de los slots que nosotros vamos a querer tanto en CPU como en memoria. Y aquí está el link al KB, al Knowledge Base, el artículo de Knowledge Base de VMware, donde nos explica sobre estos comandos y dónde se hace. Entonces también lo pueden consultar. Okay. En sí, en las VMs se puede configurar algunas cosas, no mucho, pero sí se puede configurar específicamente en cada VM qué políticas de HA queremos. Por ejemplo, podemos determinar una política de reinicio de la VM en específico. Entonces, por ejemplo, si tenemos un ambiente donde tenemos 3 tiers, por ejemplo, un servidor de aplicación, un servidor web y un servidor de base de datos, nosotros podemos definir que se inicie primero, por ejemplo, el servidor de base de datos, después con una prioridad media el web y con una menor el app. Entonces, en ese caso, cuando las máquinas se vayan a reiniciar en el otro host, la interrupción del servicio no va a ser tanta, o la aplicación que al final nosotros estemos corriendo va a iniciar correctamente por esta secuencia. También podemos especificar que definitivamente una VM que no sea muy vital, o que la tengamos, por ejemplo, en un ambiente de testing, o que no la ocupemos, que no se reinicie. Entonces, de esta manera le va a liberar espacio a las otras VMs que sí tal vez sean de mayor uso. También se puede especificar el comportamiento que va a tener esa VM en caso de que su host se vaya a aislar, diferente al default. Por ejemplo, que en el caso que sea un aislamiento de host, decirle a una VM en específico que se mantenga encendida o que se apague, independientemente de las otras políticas que hayamos definido anteriormente. Okay. Nos queda por cubrir la última habilidad,
que es lo que es configuración de alarmas y monitorear los eventos de shade. En realidad, estas alarmas se van a configurar como cualquier otra alarma en vCenter, y desde luego que es para saber que se dio un evento de high availability en nuestro clúster. Y probablemente sea una buena idea que como respuesta a estas alertas se nos mande una notificación de que una máquina virtual se reinició. Entonces, de esta manera tener más control. Sí, entonces, como les comenté al inicio, esta sesión era para cubrir la parte teórica de HA, que en realidad para demostrarlo son cosas muy puntuales. Entonces, la próxima semana con el objetivo 4.2 vamos a ver las opciones de estas configuraciones de HA, y de una vez vemos las de fault tolerance. Aquí tenemos una mano levantado, Walter. Adelante, Raimundo. Tiene el micrófono liberado. Perdón si duré mucho en... Ahí está. Digo, mi nombre Qué bueno que ya van conociendo ese nombre, pero ese no es mi nombre, ese es mi nickname. Mi nombre, bueno, luego se los digo. No, yo no, mi nombre es Legión, es lo que les iba a decir, pero luego les iba a comentar que el tema del HA no lo satanicen tan feo. Te nos fuiste, Raimundo. dijiste la palabra mala y Sí, se apagó. se soltaron los zombies. Pero ya me escuchan bien, ¿no? Ahora sí. Ándale. Ok. Sí viste mi retweet. Yo lo que iba a comentar es que no es algo difícil de calcular. De entrada nada más háganse la idea de que el cálculo va basado en la reserva que tengan de las máquinas que tengan viviendo en su ambiente. Si utilizan reservas de memoria o de CPU, si no las tienen, Lo perdimos a Raimundo. A ver si lo volvemos a intentar, Raimundo. Hola, hola. Ahora sí. estoy casi. Nos que- A ver, Ahí estás. sí. Te perdimos otra vez. Está difícil la conexión ahí en el DF. Mucho internet, muchos downloads. No, está Nada lloviendo. más, como lo está diciendo ahorita Raimundo, de hecho les quería comentar que en el libro de Master in biosphere 5 de Scott Lowe, él justamente da esa explicación como ejemplo de cuánto tienes reservado, cuál va a ser el valor que va a tomar y todo. Entonces, sí hay una sección ahí que está interesante y lo explica con un ejemplo bastante sencillo, de hecho. ¿Ahí me oyen bien? Ahí se te escucha. Ok. Bueno, voy a continuar un poquito con la explicación que estaba dando. Es nada más para ser breve. No hay que temerle mucho a este cálculo de los slot size, y bien utilizados, bien calculados, les pueden ayudar mucho a conservar recursos principalmente, ¿no? Y evitar problemas de que les marque un error de que ya no hay recursos en la infraestructura siendo que la tengan. El cálculo inicial es de los defaults si no tienes una reserva de máquinas virtuales. Si tienes máquinas virtuales sobre reserve pools, entonces hay que calcularlo basando esas reservas. Pero digo, el ejemplo que dieron es un poco práctico, pero no es la generalidad. Ahora sí que yo los invitaría a ver la sesión pasada que tuvimos de HA, donde creo que tocamos un poco este tema y de cómo se calcula la parte de los slot size. Insisto, no es complicado,
y nada más no perder de vista que lo pueden tener tanto con el porcentaje de recursos, como también lo pueden tener en el otro modo eso me fue el nombre, de la política de recursos, ¿no? De la HEA. Excelente, sí, como comenta Raimundo, los recursos de Scott Lowe, que es el libro que casi que puede ser, como decía Raimundo anteriormente, se puede considerar como lo que fuera la Biblia, ¿no? O tu libro sagrado ahí. No, También, es el de Duncan. ese es el de Duncan, sí, perdón. Sí, Sí, es el de The Duncan. Code es- Yo fui el que le dije el de Scott Lowe. Sí, Larry, el de Scott Lowe. Y también está la sesión que realizamos en marzo, precisamente con Raimundo, que está también la grabación en YouTube. Ah, Habla más a detalle sobre el slot size, entonces ahí le voy a incluir el enlace, el link. Pregunta Randall, ¿cuáles son los libros, cuáles son los nombres de los libros? A ver si los puede dar otra vez Larry, yo sé que lo puso en Twitter. El de Scott Lowe sería el Mastering vSphere 5. Ahí viene justamente una explicación muy sencilla de slot size, como estaba explicándolo ahora Raimundo, de hecho. Y él lo da con ejemplos prácticos y, bueno, con ejemplos de ciertos tamaños de máquinas virtuales. Y también, pues, ya más, tal vez en detalle técnico, entra en la parte de Clustering Deep Dive, de Duncan Epping, que es el que se refería también Raimundo. Excelente. Bueno, voy a intentar. Gracias, Raimundo. Ahí está el enlace para buscarlo. Y vamos a ponerlo en el blog post. Ok. Ahí está el enlace de. Ajá. Muy bueno el enlace que nos manda aquí Raimundo sobre cómo calcular el slot size. Lo mando a todos. Es el de Bitly. Sí, ahí les puse el KB de cómo personalizar esos slot size también, que es probable que también venga en el examen. Ok, ahí está cómo calcular el standard deviation y el DRS migration recommendations, cómo se calcula el ceiling para saber si está balanceado. Excelente, voy a incluir estos recursos en el blog post para DRS. Ujú. Excelente. A ver, algunos otros aquí en la sección de pregunta y respuesta. Era sobre el libro, que ya lo contestamos. Raimundo nos comparte el recurso del enlace. A ver, algún otro comentario. ¿Qué les ha parecido esta sección sobre HA? Y luego la semana entrante vamos a seguir con lo que es el Fault Tolerance, FT. Kyle, te pasé un link ahí para que se lo envíes a todos también. Muy bien, Ticutex. Sí, como les digo, eso no tiene mucho comando ni muchas opciones que sean complicadas, pero sí hay que ponerle atención principalmente sobre los slot size y la parte de mission control, que muchas veces la gente la deshabilita para poder prender una VM y después se le olvida habilitarlo otra vez y les da problemas, o la habilitan posteriormente y no los deja prender máquinas después. Entonces, si estamos haciendo pruebas o algo, siempre tener conciencia de si estamos usando ese mission control o no, por ejemplo. Y ahí está el libro de Scott Lowe, que es Mastering VMware vSphere.
tiene sus gráficas y también cómo calcularlo. Y aquí nos envía Raimundo en el comentario que best practice, la mejor práctica en HA Emission Control es con el porcentaje de recursos y el slot size de acuerdo a tu carga de máquinas virtuales. Y sé que Raimundo tiene un poco de dificultad con el ancho de banda debido a la lluvia donde está él en el DF, así que vamos a servirle aquí de intérprete, ¿no? Que nos manda ahí el chat. Siempre agradecemos la contribución de todos. Si tienen si sos experto en algún tema o tiene más experiencia, pues para eso estamos, ¿no? Acá cada quien se guarda su propio... sí. Randall tenía pregunta, me parece. No tenía preguntas. Básicamente, sí les puedo contar un poquito experiencias vividas en ese tema. Es el hecho, me ha tocado visitar clientes donde han habido implementaciones de clústeres de HA con VMware en hacer estos cálculos. Sí, situaciones donde se cae un nodo y se dio la falla, no hubo forma de que ciertas máquinas virtuales pudieran arrancar apropiadamente porque no se hicieron los cálculos pertinentes en la plataforma, y entonces nos llaman para ver qué pasó y resulta de que tal vez no se dimensionó apropiadamente esos cálculos a nivel de los slots, y entonces se dio la falla del clúster, se vino un nodo abajo, o se vinieron dos nodos abajo cuando son clústeres de 5 o 6 nodos, y resulta de que la plataforma no tuvo capacidad de reacción porque ciertas máquinas virtuales no pudieron arrancar. También he notado de que mucha gente prácticamente ignora que puedes definir reglas o puedes definir ciertas acciones a seguir en el caso de un HA. Lo que la gente a veces no entiende es que, o malinterpreta el HA es que si se cae un nodo, que yo tengo que agarrar todas las máquinas virtuales y moverlas hacia los nodos sobrevivientes y ahí hacer el power on de la plataforma. Muchas veces yo no necesito mover todas las máquinas, sino solo las máquinas que me interesan. De hecho, hay un criterio que se usa más en SAP Recovery Manager, que es definir los tiers, cuáles son las máquinas tier 1, máquinas tier 2, máquinas tier 3, según la criticidad. Normalmente en un HA yo meto máquinas tier, solo que está en tier 1 y todo lo que está en tier 2, y ya tier 3 o tier 4 probablemente no me interesa encenderlas, porque son máquinas que probablemente no afectan mi negocio, o son máquinas que no necesito para el día a día de mi empresa. Entonces, aparte de calcular apropiadamente los slot size, también la gente tiene que definir las reglas en el HA para tener claro cuáles son las máquinas que van a tener prioridad de migración en caso o capacidad de moverse a otro servidor remanente y ser encendidas apropiadamente. Otra cosa que también me ha pasado con los clientes es que es tan fácil hacer máquinas virtuales que cuando uno entrega el clúster y ya entrega la plataforma hecha, el clúster de VMware funcionando, el cliente le recibe a uno la plataforma, resulta que cuando uno lo entregó fue en base a lo que uno migró de físico a virtual, lo que se provisionó, pero resulta que el cliente comenzó a meter máquinas virtuales, se mete máquinas virtuales, porque es tan fácil crearlas y no actualizan sus políticas, no actualizan los slot sites, se viene un nodo al suelo y resulta que después te llaman histéricos de que comportó apropiadamente, y es porque no se tomaron las previsiones de actualizar la plataforma, actualizar los slot sites o actualizar las reglas de power on de máquinas virtuales, porque fueron provisionando más y se dio sobreaprovisionamiento de máquinas virtuales. Y lo último que les iba a mencionar, para no abusarme, que también he visto es que la gente confunde que el HA de la infraestructura virtual es un HA de aplicación.
y yo tengo que decir, o sea, hay que aclararle a los clientes que muchas veces no lo entienden, es que el HA lo que se está dando es alta disponibilidad a nivel de la infraestructura, no a nivel de los aplicativos. Entonces ya ahí entran otros aspectos como fault tolerance o eventualmente tener una combinación de la infraestructura virtual con un clúster virtual o físico y virtual para mantener la disponibilidad de las aplicaciones adicional a la disponibilidad de la infraestructura, que a veces los clientes no lo entienden y piensan que VMware le da alta disponibilidad nativamente a las aplicaciones. Eso viene, eso está en el roadmap de VMware. En algún momento vamos a tener HA de aplicaciones, ya de forma como lo hacemos con las máquinas virtuales, pero hoy por hoy la gente sigue confundiendo, sigue pensando que el HA de VMware es a nivel de aplicaciones y no a nivel de infraestructura. Tal vez eso es lo que quería comentarles, que es mi día a día con los clientes. Agregándole a lo que decía Randall, la realidad es que, bueno, si ustedes se van a la raíz del clúster y se van al summary, ahí siempre le va a decir si el clúster está balanceado o no está balanceado, se puede abrir el detalle, se puede inclusive ver cuáles hosts son los que están sobrecargados o no, porque aunque si bien lo menciona Randall, se pueden ir a opciones de decirle a máquinas virtuales que no se muevan, si tienes el clúster fully automated y no quieres que las máquinas se muevan y las pones en que sean manuales, hay gente que se le olvida que fue lo que puso también en manual. Cuando se da cuenta tiene un host sobrecargado de máquinas virtuales que tiene la opción justamente en manual, él nunca va a balancear esas máquinas porque le estás diciendo que no las balanceen. Y ahí es donde entra importantísimo lo que hablábamos, el monitoreo. Hay que estar revisando, son opciones muy sencillas, es simplemente echar un summary, ver el detalle del gráfico que te muestra cuáles hosts están sobrecargados, darle el run DRS y ver las recomendaciones también. Muchas veces se cree que solamente por llegar, montar el clúster y ponerlo en fully automated ya todo se hace solo. Y no, aunque sí es una excelente opción y sí es muy bien automatizado y todo, ya lo menciona Randall, se empiezan a crear montones de máquinas virtuales más, se pierde el balance, no se le pega ojo a cómo está la carga de balance de este clúster y se cree que aún así el clúster va a hacer milagros y va a hacer justamente los failovers de las máquinas virtuales a los otros hosts y resulta que ya los otros hosts también estaban sobrecargados. Entonces sí me parece importante acotar que hay que estar revisando. O sea, esto es un trabajo constante, estamos hablando de alta disponibilidad y parte de la alta disponibilidad es que esté correctamente configurada y balanceada. Excelente, muy válidos los comentarios y me gusta que sea de parte de los que están en el field, los que lo han visto con clientes, ¿no? Súper importante. Y como comentaba Randall, ¿no? Hay personas que están en un puesto que digamos que sean el CIO, el CTO, que tienen un entendimiento no al grano, ¿no? A grosso modo, de cuáles son las capacidades y cuál es el comportamiento que han comprado, digamos, que han pagado con un feature. Nosotros como los que metemos la mano ahí, somos los responsables de entenderlo ya al fondo y estar encima, ¿no? Estar viendo. Una de las herramientas que lo hemos cubierto también, creo que fue Ariel Antigua, que nos había hecho aquí una presentación, Ariel desde República Dominicana, nos había enseñado sobre lo que es el monitoreo y simulación de HA utilizando una herramienta que es Cloud Physics, que tiene su sistema de tarjetas y te puede indicar cuál es la configuración actual, y lo que más tiene valor es que monitoreando su infraestructura actual y real, te puede dar señas de cómo cierta póliza va a afectar el comportamiento de su clúster. Les invito a que revisen ya sea en el blog de Professional VMware, en nuestro canal de YouTube, la sesión que habla sobre Cloud Physics, porque ahí entramos un poco dentro de lo que era la tarjeta de simulación de HA con lo que es la herramienta Cloud Physics,
que también te puede ayudar en lo que está estudiando para ver si no tiene acceso a varios servers y un clúster y todo, y que pueda realmente configurar las diferentes pólizas y ver cuál es la reacción. Para eso sirve la simulación, ¿no? El Simulate New Policy Failover Host, el Research Percentage o el último que es NHosts, ¿no? Y ahí te permite entrar cuántos hosts quieres simular que hayan un fallo. Pero no calcula el slot size, es muy cierto, dice Raimundo aquí. También un comentario sobre Stretch Cluster, no estoy 100%. Ese tema pues ya se vuelve mucho más complicado cuando es un Stretch Cluster, ¿no? Excelente. Bueno, ¿algún otro comentario? Para eso estamos. Preguntas, dudas. Los recursos son bastantes. Hay mucho recurso sobre ese tema porque sí es un tema que hay que enfocarlo, ¿no? Lo que nos comenta aquí Raimundo es que debe de ser un cálculo, un detalle sencillo y mirarlo con estos ojos, ¿no? A veces uno lo piensa como que es muy algo de magos, ¿no? Mágico, de Black Hat para entender y saber exactamente cómo es que funciona, del diablo, Yo sí, creo sí. que, Kyle, justamente ahorita porque tal vez es muy abstracto porque no has trabajado con él, ese es el detalle, digamos. A la gente se le vuelve extraño cuando no lo ha usado, pero ya cuando lo empiezas a usar y lo empiezas a asociar con los features y ya lo ves en práctica, yo creo que es como el día a día. La verdad, si lo utilizas el día a día, realmente se vuelve un concepto fácil. Al principio, obviamente, cuando es solo teoría, uno se queda sumando, restando, multiplicando, pero hasta que ya lo pone en práctica es que definitivamente lo entiende. Excelente la sugerencia, Larry. Sí. Poderlo aplicar. Total, esta certificación es Data Center Administrators, no Data Center Design, ¿verdad? Entonces es de ponerle la mano encima de todo. Exactamente. Esta es la de soldados, la próxima es la de los generales. Pues aquí seguimos al pie del cañón para continuar la analogía aquí de Larry. A ver, ¿algún otro comentario, contribución que quisieran hacer aquí? Les libero. Sí, tal Adelante, vez Randall. sí, yo quiero hacer otro comentario de los que estamos en el campo de batalla recibiendo los balazos. Eh, eh, a veces entra la polémica cuando se está haciendo el diseño de la plataforma, digamos, ya hiciste el capacity planning, ya tienes el reporte, ya tienes los rates de consolidación que te da la herramienta, ya tienes la perspectiva de cuánto va a ser el ahorro en servidores y todo el rollo, pero a veces entra la polémica de si haces un clúster N+1 o N+2, dependiendo de la cantidad de cuchillas o servidores que va a estar conformando el clúster. Entonces, a mí me ha tocado echarme los pulsos con los vendedores y con el cliente, porque a veces yo sugiero, hagamos un N+2, porque son muchas cuchillas y puede darse el caso de que fallen dos SX hosts al mismo tiempo. A veces la desgracia se viene acompañada, se trae refuerzos y se tumba dos cuchillas, ¿verdad? O a veces estás en un mantenimiento, pones una cuchilla en modo de mantenimiento y resulta que cuando pusiste la cuchilla en modo de mantenimiento, falló otra cuchilla y ya el clúster no estaba diseñado para responder ante esa eventualidad y tuviste ya un downtime o un crash. Otra gente es del concepto de no meter un N+1, pero meter una navaja, pero ojalá con el doble de prestaciones de RAM y CPU para que en caso de que fallen dos navajas, pues como la otra está sobredimensionada o es el doble del sizing, tiene la capacidad de soportar ella misma la capacidad de dos navajas. O sea, es un juego de estadística y probabilidades,
pero hay gente que le apuesta a una plataforma N+2, hay otro que le apuesta a un N+1, pero un N+1 más robusto. Tuve un cliente que es neurótico, él me dijo, no, haga un N+3, y yo le dije, está bien, usted la compra, usted lo paga, yo le pongo un N+3. Pero entonces hay corrientes de pensamiento ahí un poquito encontradas, entonces no sé si dedicamos un par de minutos a conversar de puntos de vista yo tengo el mío, pero no sé cuál será el de ustedes. Tal vez Raimundo, que es field engineer de VMware, me puede dar su punto de vista al respecto, ¿verdad? A ver cómo nos va con el audio de Raimundo. Bueno, ahí vamos interpretando. Dice Raimundo que según su experiencia, que él lo que recomienda, él utiliza por porcentajes y calcular el slot size, que es lo que es recomendable, ¿no? Calcular el slot size y en base a eso, entonces ya asignarle un porcentaje. Y bien como ha comentado, porque los clientes quieren exprimir su hardware, es muy cierto. Quieren darle todo el rendimiento que se le puede sacar de lo que han invertido en el host. Entonces lo van a tener a todos hasta las orejas, ¿no? Todo lleno. Y a la hora de sí, considerar que es un lujo tener spares, ¿no? Tener una máquina que está ahí solo en caso de o no aprovisionar hasta lleno cada cuchilla, ¿no? Como comentaba. Por eso se calcula muy bien el HA, porque para que su comportamiento en los casos que comentan soporte la carga. A ver qué es lo que está diciendo Raimundo aquí. ¿Qué comentan? Soporte la carga. Ok. Entonces calcularlo bien para que lo que haya disponible en slot size en el cluster tenga suficiente espacio libre, digamos, de recursos. A ver si le entendí bien, Raimundo. Ok. Un ejemplo. Si por ejemplo tienes 5 servers en un cluster y habilitas HA, eso representa un 100%, ¿no? Tienes 5 servers, ponle que son todos los 5 igual, un 20% cada server. Ese es el 100%. Dividirlo entre la cantidad de cada uno. Entonces, si tenemos 5 servers, 100%, estamos hablando de un 20% en cada server. Esa es la disponibilidad a soportar en caso de un fallo de un host. Entonces, como dice, exactamente. Así de sencillo, es un ejemplo, pues obviamente los números van a variar. Pero para la matemática aquí, vamos a hablar de un 100%, tiene 5 servers. Si lo que quieres aguantar, o quieres soportar un N+1, entonces lo que tienes que provisionar es un 20% de reserva. Entonces, si falla un host dentro de estos 5, el 20% es lo que se necesita. La ventaja es con usar un porcentaje, no estás asignando un spare, no tienes 5 y solamente estás corriendo sobre 4. Estás repartiendo todo el workload sobre los 5 servers que tiene, pero tienes una reserva de un 20% de recursos repartido entre todos los hosts del cluster. Ese es justamente un comentario que yo iba a hacer, que una de las ventajas de este tipo de clúster es que sí los puedes usar todos y balancear cargas. Exactamente. Y dice aquí Raimundo, y si el cliente se pone punk, te le vas a dar un 40% de reserva, como el ejemplo que nos comentaba aquí Randall, que quieren un N+2. Entonces ahí está, reservas el 40%, que es mucho. Pero igual, si compras 3 hosts y tienes 2 en standby, digamos, que están ahí en caliente, ¿cuál puede ser
la ocurrencia de que alguno de esos hosts le vaya a fallar. Mejor tener un porcentaje distribuido sobre todo el clúster que se reserve de los recursos en cada uno de los blades, en el caso de que sean blades, de los servers. Y así estás sacándole provecho al hardware, no lo tienes ahí simplemente en caliente esperando que pase lo que no, lo que esperas que nunca pase, ¿no? Y tomar en cuenta la reserva por máquinas virtuales y las políticas de reboot. Que eso también va a afectar a la hora de cuál es el recovery, ¿no? En HA. Sí, bajas por ejemplo en prioridad a las máquinas de QA o testing para que el HA le tenga holgura de iniciar lo crítico, ¿no? Si no se sube al SC con HA, entonces ya Bueno, evitas un desastre. de hecho, Adelante. de hecho, las máquinas de QA y testing prácticamente en caso de un crash, no. Y bueno, a menos a mi criterio yo las pondría apagadas, o sea, que ni siquiera arranquen, ¿verdad? Porque obviamente tengo que darle prioridad a las que sí son importantes para que haya disponibilidad de recursos. O sea, tal y como lo decía Raimundo, sí, tengo un clúster de 2 nodos, pues tengo que prever un 50% de holgura en el otro nodo. Tengo un clúster de 3 nodos, pues tengo que prever un 33.3% de holgura en los nodos. Tengo 4 nodos, un 25%, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero sí, yo he visto principalmente en las telcos, donde a veces sí son un poquito neuróticos, ahí sí, a veces sí se dan el lujo de tener un servidor stand-by. Inclusive ahorita estoy trabajando en un proyecto en Guatemala, regional. Estamos hablando de consolidar 2 data centers en un slash cluster. Y el gerente de TI dijo, prevea el 50% de holgura en toda la plataforma. Ya, bueno, y si tú tienes el dinero para pagarlo, pues nosotros diseñamos bajo ese precepto, ¿verdad? Pero o sea, esa fue la visión de él. Claro, yo sí creo que mucha gente a veces sigue pensando en infraestructura virtual como se piensa en infraestructura física, ¿verdad? Y no han logrado romper ese paradigma de que tienen que pensar diferente y que la infraestructura virtual se comporta muy diferente y los parámetros y la parametrización es muy diferente, pero por ejemplo este señor me dijo, dimensione la infraestructura virtual y prevé un 50% de holgura. Y yo me fui de espalda, yo dije, bueno, sí, está bien, bueno, yo trataré de convencerlo después de que no es así, pero hay gente que sigue pensando en infraestructura virtual bajo los parámetros y preceptos de la infraestructura física. Es muy cierto. Yo sí entiendo que al cliente hay que darle lo que quiere, etcétera, pero sí me parece muy importante, y eso es parte de lo que he visto reforzado por esta comunidad de VMware, que sí hay que explicarles cuáles son los principios de virtualización. Tratar de hacerlo de la forma más sencilla, pero sí darles a entender que nunca van a poder ir a su departamento financiero y explicarles que van a abaratar costos con virtualización a menos que entiendan cómo funciona virtualización, los beneficios que tiene, cómo funcionan estos clústeres y todo. Yo entiendo que a veces hay gente cerrada que te va a decir, no, esto es lo que yo quiero, esto es lo que voy a comprar, dame lo que te pedí y listo. Pero sí es válido exponerlos al conocimiento, de que salgan de esa idea de que se diseña exactamente igual que como si fueran servidores físicos. Y no es cierto, tal vez obviamente no les vas a tirar todo un curso de VMware, pero les vas a tirar los features de cómo funciona, de por qué los tienen los Forbes One, la gente de la revista Forbes 100, las compañías que están ahí, por qué lo utilizan, cómo han abaratado costos, y ese tipo de ejemplos más que todo orientados a la parte de negocios también, porque uno se centra a veces mucho en lo técnico, pero sí vale la pena explicarles el beneficio no solo económico, sino el impacto de la parte de negocios de cómo funcionan estas soluciones. Para los que son partners, existe lo que es el Job Start, ¿no? Un taller que eso se puede incluir dentro de lo que está ahí vendiéndole la solución, ¿no? Para eso uno pues trabaja como consultant, ¿no? Está uno ahí, no solamente, ¿no? Sí, el que paga manda, ¿no? Pero si tú le haces lo que te piden sin explicación
y luego pues al siguiente día o al siguiente quarter ya se van a ver con otro consultant que le va a decir, wow, aquí te vendieron lo que le pediste, pero la verdad es que le hubieran explicado X y Z. Siempre es mejor prevenir que arrepentir, ¿no? Y bueno, sí existen en lo que es, sí, te sale contraproducente, como dice Raimundo aquí en el chat. Al fin de cuentas, es mejor que el cliente entienda qué es lo que está comprando, qué es lo que está pagando y bueno, uno que a lo mejor le toque administrarlo, a poderles explicar a los que son CFO, al CIO, etcétera, exactamente cuáles son los beneficios. Pues por eso todos estamos invirtiendo en eso. Ha estado productiva la discusión. Ha sido bastante agradable. No sé, aquí Walter. Adelante, Lo que Ron. pasa es que ya estoy cogiendo confianza. Ya estoy cogiendo confianza, es lo que pasa. Está bueno, está bueno. Yo tiré el fósforo a la gasolina, nada más. Aquí, pues de eso se trata, ¿no? Así vamos cada uno creciendo, incrementando, ya llevando el nivel de conversación y de aprendizaje subiendo cada vez. Yo creo que estos puntos sí son muy válidos porque siempre te vas a tomar a alguien que cree, a pesar de que trabaja en IT, que cree que dice físico virtual es lo mismo, solamente que estás usando otro software ahí. Y también te topas a gente que te dicen, pero es que ese producto es carísimo, que VMware es el más caro, etcétera, pero ni siquiera entienden las funciones que tienen. Hay gente que inclusive te lo compara con otra serie de productos gratis que no tienen pero ni un 25% de las funciones de lo que te ofrece VMware. También porque han sido mal asesorados. La realidad es que, bueno, al menos acá en Costa Rica, sí pasa que hay gente que te promete cielo y tierra con tal de venderte algo y la mayoría de las veces o no es cierto o no le supieron, no supieron captar los requerimientos del cliente y le vendieron otra cosa totalmente diferente a la que ocupaba. Y la gente dice, bueno, y porque es un producto bueno, lo voy a comprar, pero realmente, como mencionábamos, no entendieron lo que se le estaba vendiendo. Resulta que después, tras de que no entendieron lo que se les estaba vendiendo, se lo configura mal, surge un evento de alguna emergencia o algo y este producto no reacciona como debe reaccionar porque está mal configurado y lo que te echas es a todos los gerentes encima. Y llega la reputación de ese producto es una cochinada. De hecho, muchas veces el producto per se, lo que hace la diferencia entre una solución bien vendida y una solución no tan bien vendida o pésimamente vendida, es quién asesora y quién implementa. Porque, hey, un BitFear, hasta mi hijo de 6 años que está a la par mía, instala BitFear, ¿verdad? Sí, pero ya después agarrarle BitFear y la infraestructura, ponerla a punto, tunearla, hacer el sizing apropiadamente y los cálculos apropiadamente, justificar el por qué estás tuneando, porque tu labor de arquitecto está recomendando que la plataforma vaya con estas características, con este diseño de storage, con este diseño de networking, con este diseño de servidores con tales y cuales características. Eso es lo que va a definir la credibilidad del cliente en tu persona, en la compañía y en tu labor. Porque, como te digo, cualquiera implementa. Y ahora, yo ahí es, perdón, puede te interrumpir, Randall, ahí es justamente donde entran el BCAP. O sea, hay mucha gente que sí puedes tener un BCP, que tiene conocimientos y todos los que estamos a nivel de BCP, pues sí tenemos una serie de conocimientos, pero justamente el Advanced Professional, tanto en Data Center Administration para tener toda la práctica necesaria y después irse al Data Center Design,
Eso es lo que yo le encuentro el valor, y es el valor agregado justamente lo que estás hablando de esa venta. Es una persona que ya pasó por las canchas, que ya tocó con sus manos el producto, sabe manipularlo y que además llega a poder diseñar soluciones bastante amplias. Por eso una de mis metas, si así se permite, como decía con Kyle, es el VCDX. Ahí es justamente donde ya has pasado por todas estas canchas, ya no solamente conoces cómo funciona en la práctica, sino ya puedes ir en la teoría a hacer esos diseños, que ya vos los dejas documentados de tal forma que quien lo ejecute, si lo sigue correctamente, pues literalmente no va a tener problemas. No, de hecho, cuando ya tú eres un design expert, tu labor es hacer las arquitecturas de referencia que mucha gente va a seguir por detrás porque ya son diseños probados, avalados y respaldados. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos muchos BCPs como nosotros? Buscamos arquitecturas de referencia provistas por un fabricante, ya sea VMware, ya sea un F5, ya sea un Hitachi, ya sea un EMC, que ya uno sabe que va a lo seguro porque es una arquitectura de referencia dada por un vendor, y detrás de ese vendor probablemente hay un design expert que la probó y la reprobó y la recontraprobó y la está firmando con sangre, ¿verdad? Ese es el nivel que yo también aspiro algún día, que digan, sí, una arquitectura de referencia y abajo diga Randall Cruz, que fue el que la diseñó, me explico, o el que la certificó, ¿verdad? Ese es el objetivo y esa es la meta, ¿verdad? Excelente la conversación aquí, bastante inspiración para el que esté postulando o aspira a postular a lo que son las certificaciones de Advanced Professional, que bueno, para ello primero es el VCP, ¿no? Que es el Gateway Drug. Ya que entres en esta comunidad, vas viendo todos a su alrededor y es una de las cosas con que uno se contagia, ¿no? Ya empieza con que va a ser el VCAP y luego el Data Center Administration, Data Center Design y pues ahora hasta hay varios caminos hacia lo que son los distintos VCDX. Así que bueno, para eso estamos aquí, para fomentar esa conversación y para ir pues inspirando y apoyándonos. Exactamente. Muy bien. Bueno, no quiero matarles aquí la conversación. Sí voy a detener la grabación muy brevemente. Voy a mencionar, quiero agradecerle a los participantes hoy, tanto nuestro presentador Walter Solano desde Costa Rica. Muchas gracias, Walter, por presentar este tema y claro, la participación de todos los que están aquí viendo la grabación, viendo la transmisión en vivo, y los que están viendo la grabación, se les invita a participar, professionalvmware.com, el V Brown Bag en español, tu comunidad hispanohablante. Estamos aquí cada jueves de 7 a 8 de la noche, hora Pacífico, y se les invita a registrar acá para que nos acompañe y participe en esta tu comunidad. Hasta aquí llegamos y la siguiente semana continúa